Despertar es una palabra que se refiere a la experiencia de recordar que nosotros somos creados a imagen y semejanza de la esencia de Dios, perfectos, eternos, unificados e inmutables, que nuestra esencia real o auténtica es espíritu eterno, antes que nuestra forma humana temporal. Los grandes maestros como Jesús, Buda y muchos otros han despertado discretamente en sus mentes, en gran medida, a esta realidad, mientras aún estaban en la forma física. La experiencia humana es nuestra propia fabricación. Está basada en la creencia errónea de que es posible estar separado de la pura armonía y amor de la única mente de Dios unificada, y por tanto de cada persona y del resto de la vida. Debido a que eternamente somos la esencia de nuestro Creador como espíritu, somos tan poderosos que cualquier cosa que enfoquemos en nuestra mente debe convertirse en nuestra experiencia. Por tanto, el mundo que ahora parece que vemos es simplemente un espejo de cómo nos percibimos mentalmente a nosotros mismos. Debido a que estar despiertos es el estado preexistente del ser, no hay nada que ganar, aprender o qué hacer para retornar a él, excepto soltar o liberar nuestras percepciones erróneas de separación. A medida que recordamos quiénes somos realmente, despertamos como de un sueño. Descubrimos que todo lo que hemos experimentado aquí, en este ámbito de polaridades, aparentemente apartados de la armonía de la creación, no ha tenido efecto alguno en nuestra perfección eterna de Dios. La conciencia expandida no deja literalmente ningún espacio para aquello que no abrace plenamente la amorosa armonía de todas las cosas. La fuente de todas nuestras ilusiones es el pensamiento erróneo de que es posible estar separado de nuestra fuente y los unos de los otros. Dar y recibir son lo mismo. Defendernos de los otros nos provoca más ansiedad y más infelicidad de lo que podríamos imaginar. Son defensas provocadas por la creencia de que hay algo equivocado en nosotros, algo malo. Creemos que merecemos ataque, así que lo buscamos por doquier. Las experiencias de unión, sea cual sea su forma, nos enseñan que nuestras defensas no están justificadas. Solo son necesarias entre los cuerpos. No son ni siquiera el modo en que nos comunicamos. Lo que comunica el sentido de las palabras es nuestra intención puesta sobre ellas. Cuando prestamos atención nos damos cuenta de que los mensajes que recibimos y que damos tienen poco que ver con las palabras que decimos. No somos cuerpos en un lugar finito que llamamos mundo. Somos seres de espíritu comunicando con nuestros pensamientos. Unirnos, dejar ir el sentimiento de que estamos separados tal y como hemos dicho, es el elemento más importante en nuestro aprendizaje, pues los cuerpos no pueden unirse. Comenzar a reconocer que nuestra sustancia real es el espíritu es algo necesario para poder tener algún tipo de apreciación real de la naturaleza infinita de quienes somos. Ahora puedo ver que la sabiduría que despertará el universo es la del perdón, deshaciendo los juicios que normalmente usamos para defendernos y para mantenernos separados unos de otros, y no una gran comprensión sobre cómo el mundo funciona o sobre cómo cambiarlo para que sea más aceptable para las necesidades del ego. Aún me pregunto, ¿por qué continúo luchando con mis conceptos cotidianos egoicos, cuando ya he probado lo que es estar en este maravilloso y tranquilo estado mental? Aún encuentro fácil ser autocrítico y me veo juzgándome por no estar en ese espacio. Recuerda que solo hay dos opciones. O bien eliges experimentar la paz de Dios, o bien escoges alguna otra cosa, en cuyo caso no está sucediendo nada. No tenemos motivos para juzgar. O bien hemos elegido aceptar la visión que el Espíritu Santo conserva para nosotros, o bien nos perdemos en el cuento del pecado y la separación. El ego está determinado a que haya 1.000.000 de caminos al infierno, siendo el cielo solo un sueño. Pero lo opuesto es precisamente la verdad. Una simple verdad reemplazará toda la desesperación. No podemos cambiar lo que Dios ha creado a su semejanza,
y solo un poco más allá de los pensamientos de dolor y de muerte, vivimos en una perfecta armonía con todo lo que es. Esto es verdad para siempre. Se ha hablado mucho sobre el papel que tiene el tiempo en tu proceso del despertar. Algunos sienten que hay acontecimientos que tienen lugar de forma predeterminada y que facilitarán su cambio hacia un mayor o más elevado estado de reconocimiento consciente. Cuando al tiempo se lo considera como un instrumento capaz de ejercer alguna influencia sobre ti, ten por seguro que se trata de una restricción autoimpuesta, porque el tiempo nació de tu creencia errónea de que te habías separado a ti mismo de la mente de Dios. El tiempo solo es la medida de un sueño que nunca existió. Parece ser, sin embargo, la idea de la cual extraes el sentido de lo que describes como el momento actual o el ahora. Lo que intentas comprender como el momento del ahora no es del tiempo, porque no tiene medida ni dimensión. Es algo que está siempre presente y no puede pasar ni ser extendido porque expresa la naturaleza de quien somos. Es infinito. Tu elección de recordar sucederá en el presente infinito, como ocurrió en tu aparente elección de olvidar. Son el mismo momento, y por eso es que puedes estar seguro de que nunca has estado desconectado de tu amorosa fuente. Eso solo es un fugaz y cómico pensamiento imposible de alojar en una idea de tiempo que nunca existió. A lo que te aliento será siempre que dejes ir las ideas que transmiten un sentido que no sea coherente con la realidad, siempre amorosa de Dios. Te aliento a dejar ir esas ideas que no sean congruentes contigo en tanto que eres la expresión de su realidad. La conciencia expandida no deja literalmente espacio para aquello que no abrace plenamente la amorosa armonía de todas las cosas. La mente plena escucha cada nota claramente y además la escucha perfectamente fundida en la orquestación de la sinfonía de la creación. No es posible que sea de otra manera porque eso estaría en contradicción con quien tú eres. Así, implicado en tu recordar, no hay nada más que el dejar que se vaya la idea de que el miedo es real y que consigue mantener al Hijo de Dios prisionero en un sueño. ¿Y quién podría romper tus cadenas y tirar la puerta de la mazmorra en una pesadilla que nunca fue real? El soñador y el sueño son uno solo. Solo tú eres quien decide despertar. Y elegirás el momento, aunque el tiempo aún parezca gobernarte. Haz esto en paz, sin considerar temerosamente las consecuencias por no haber hecho una elección o por haberla hecho mal. No consideres las motivaciones que nacen del miedo. Recuerda, en vez de eso, que estás en este momento infinitamente presente, a salvo en el regazo amoroso de tu Creador. Acepta completamente esta sola consideración y la idea del miedo se desvanecerá al quedar ahora expuesto su sentido. Tu sueño ya está acabado ahora. El sentido de la frase, ama a tu hermano como a ti mismo, se ha convertido en algo condicional, dependiendo de si tu hermano cree o no en esas palabras de la misma manera que tú. Según se desplegaba esta imagen, me encontré examinando mis propias experiencias recientes, cuando juzgaba qué era o no verdad, dejando así pasar oportunidades de ver cómo el amor era expresado, y en vez de eso eligiendo enfocarme en el conflicto que presentaban las palabras. Me hice dolorosamente consciente de que se trataba del mismo patrón, repetido de nuevo. ¿Querrías romper este patrón? Viene de lejos la obsesión del hombre por buscar la verdad, por querer darle un sentido, por tenerla para uso propio, por protegerla y nutrirla, para convertirla en el faro que guíe su vida. Y al hacer esto, quizás habría creado el pensamiento que más le ha separado de su hermano. Pues ves, la verdad no está en la palabra que podrías escucharle a otro decir,
ni incluso en los pensamientos que pueda tener éste sobre sí mismo a medida que alberga ese sentido de estar apartado de ti y de su Santo Padre. Cuando entiendes que la verdad puede residir en una palabra, vas a sentir la necesidad de protegerte a ti mismo de todas aquellas otras palabras que no son la verdad. Y por tanto, te mantienes incapaz de sentir la verdad que está en aquel que te brinda la presencia de Dios. ¿Has sentido verdad en los momentos de gozo y alegría? Porque si no es así, te has perdido su sentido. La verdad no es un sentido de lo correcto y lo incorrecto. Esos son solo juicios hechos por el hombre. La verdad está en el gozo que te libera del miedo. La verdad está en la presencia de la risa al sentir el viento sobre tu cara. La verdad es cada pensamiento y sentimiento puros que hayas tenido hacia Dios y hacia tu hermano. No la encontrarás en palabras. ¿Encuentras paz cuando reconoces la falta de verdad en lo que escuchas de otro hermano? ¿O la verdad fluye más simple al mirar a ese amor que encuentras en sus ojos? Me dirías que estos hermanos son aquellos a cuyos ojos podrías mirar y encontrar miedo. Y debo decirte que cuando cambies la visión en ti mismo, no verás miedo. Cuando la verdad es reconocida como la presencia de quien tú eres, entonces la verdad se hará presente por todo tu alrededor. Ten claro que la verdad puede ser reconocida por lo que es, para ya no ser nunca más malentendida. Somos benditos por quienes somos y bendecimos el mundo cuando lo vemos solo como la creación de nuestro Santo Padre. Eres la bendición de toda la creación y la bendices según ella te bendice. Estoy en la paz y aquí te pido que te unas a mí. Hay etapas en tu toma de conciencia de la ilusión. En este sentido podrías referirte a ello como niveles o con el término que te parezca que se ajuste bien para la descripción. Pero tú te conoces a ti mismo, o bien como dormido o bien como despierto, y una sola idea se interpone entre ambas cosas. Desecha el pensamiento de separación de tu mente y de nuevo te encontrarás en el hogar. Recuerda solamente que tu mente nunca existió aparte de la mente de Dios. Acepta plenamente que tu mente es una parte de la mente de Dios y que la expresa plenamente. No hay nada más por lo que preocuparse. Todo lo demás se disolverá a medida que aceptas este único pensamiento. Cada duda y cada contradicción que ahora asola tu mente está ahí porque no experimentas tu mente como plena, conectada o interconectada con toda la creación. En vez de eso ves un mundo fragmentado, desgarrado por diferentes seres, expresando diferentes necesidades y deseos que casi siempre están en conflicto entre sí. Crees que, porque lo ves así representado, debe ser real. No aceptas la verdad de que no existe nada ahí fuera que no sea extensión tuya, porque el Hijo de Dios no está desconectado. Este pensamiento es demasiado doloroso de aceptar cuando crees estar siendo testigo del dolor, del hambre, de la brutalidad y del miedo que existen en tu experiencia. Ves tu mundo de esta manera y crees que lo que ves es real, transformando así el efecto en causa. Por la misma razón crees estar desconectado de la mente de Dios. Como no la ves en tu experiencia, entonces debe no ser verdad. De nuevo, el efecto es visto como causa. ¿Dónde tiene lugar la sanación del mundo? Cuando tu mente es vista de nuevo como algo total, pleno, en el instante en que miras a los ojos de un hermano y ves a tu ser reflejado ahí. Cuando tu mente plena sea conocida por ti, en el sentido de que ella es cada mente y todas las mentes fundidas en una, entonces el mundo instantáneamente cambiará. Serás sanado porque así lo verás. Habrás cambiado la causa, habiendo sanado el pensamiento de estar separado de la mente de Dios. Entonces el efecto que tiene el hecho de estar viendo solamente el mundo de la perfección de Dios es instantáneo. Habiéndose marchado ahora el pensamiento relativo
a una percepción errónea, la causa y el efecto se habrán hecho uno solo. No obstante, incluso ahora, tu ego entrará en disputa preguntando: ¿cómo es posible que puedas sanar tu mente y con ello todo el mundo? En esta negación has hecho descansar los cimientos de tu creencia en la separación. Es desde esta creencia desde donde aparentemente parece verificarse todo el resto de percepciones erróneas de la verdad, porque es partiendo de aquí como tú te has convencido a ti mismo de que eres un producto de la creación del mundo, estando sujeto a todas sus leyes e influencia. Crees que tú eres el efecto y no la causa. ¿Cómo es entonces eso de estar iluminado o despierto? Es cuando ves que solo Dios es causa y que el efecto es tu plena expresión del mismo. No sentirás jamás la necesidad de ver tu mente como identificada de forma separada en la mente plena, sino que sentirás su presencia ahí y reconocerás a tu ser en ello. El miedo de cualquier tipo se torna imposible de conocer. La alegría abunda en cada pensamiento a medida en que el amor es de nuevo recordado. Y este amor es el enlace conectivo que permite que la mente se consolide como un todo pleno. Lo que experimentes ya no será una expresión exclusiva del amor, tal y como lo experimentas en tu estado de limitación. Aquí está Dios expresado, y su amor no hace distinciones. Me he referido al concepto que describo como el poder del uno. El poder que resulta de las expresiones individuales de la mente infinita, a medida que éstas alcanzan el reconocimiento de su absoluta unidad, la infinita expresión de plenitud o uno. Cuando esta verdad sea plenamente comprendida, te permitirá reconocer tu individualidad en el todo, y además reconocerla en tanto que es el todo, que además está expresando el todo, y que estás siendo a la vez tú, plena y únicamente tú. ¿Es este el estado en el que el Creador originalmente nos creó y que entonces creemos haber abandonado para experimentar esta separación? El estado de tu ser, being, permanece por siempre inalterado. Por eso me resulta tan fácil asegurarte que la reconexión que buscas llegará y que este dilema, que por ahora parece abrumarte, se disipará. Nunca has cambiado, eres tal y como tu Padre te creó, pero simplemente no te has permitido a ti mismo recordarlo. También puedes estar muy agradecido de que no haya nada que puedas hacer para cambiarlo. ¿Qué podrías temer si te mantuvieras repitiendo: no hay nada que pueda hacer para alterar mi ser? Tu mente es lo suficientemente poderosa como para retirar tu atención de ello, pero no tiene ningún poder en absoluto para cambiarlo. ¿Qué le sucede a esta mente limitada cuando regresamos a nuestro estado natural ilimitado? Hace lo que le es natural, se extiende a sí misma, se expresa a sí misma, expresa el ser, y no hay diferencia entre ambas cosas. Por el momento tú te expresas a ti mismo como siendo una identidad que consideras exclusiva, pero expresar tu ser natural es una identidad que no ve exclusividad, simplemente expresa verdad. Alcanzarás un punto donde la verdad es. Tienes razón al asumir que la verdad es muy relativa en el estado del sueño, pero más allá del sueño reconocerás que la verdad solo es. No tendrás todas esas connotaciones que ahora tiene la verdad tal y como se expresa y describe ahora, porque implican que existe algo que no es verdad. Y por supuesto, cuando estás en un estado de plenitud, no hay nada que pueda tener un opuesto. Y eso es lo que tú expresarás. Es en este mundo donde entenderás tu papel como creador, porque esa es la esencia de la creación. Es la extensión de lo que llamaré ahora la armonía de la verdad. Podría llamarla amor, pues ambas cosas son lo mismo, son la sustancia de tu ser. Pero no te perderás, no te disolverás en un bote común. Tu identidad, tu verdadera identidad, y esta frase no es apropiada para tu realidad, pero la usaré aquí, tu verdadera identidad, es para siempre recordada cuidadosamente y sacralizada en la mente de Dios. Sé que puedes fácilmente confundirte cuando digo que tú eres yo,
que yo soy tú y que somos uno. Esto puede conducirte a creer que no hay reconocimiento de tu yo, con mayúscula. Lo que más apropiadamente te estoy intentando transmitir es que no hay diferencia entre el reconocimiento de nuestros yoes o seres y lo que nosotros expresamos y extendemos como ese aspecto creativo de nuestro Padre que somos. Esto se hace un todo pleno, se convierte en algo totalmente unificado y lo expresamos conjuntamente sin que haya diferencias en nuestra expresión de ello. Ahí reside nuestra unificación y nuestra plenitud. Y ahí también reside nuestra individualidad sagrada en su entera divinidad. Como ves, no te has disuelto ni te has ido fuera de ningún lado. Nada se pierde y no pierdes nada aquí, por muy duramente que lo intentes. Y nada está sucediendo mientras estás fuera porque, como te he dicho tanto, nunca te has ido en realidad. Solo esto es lo que puedo decir sobre todos tus conceptos de plenitud que estás tratando de reconocer y entender mediante la lógica racional de tu mente. Abandónalos, no te harán ningún bien. No encontrarás las respuestas ahí. No encontrarás las respuestas si sigues reconociendo barreras y limitaciones en tus procesos de pensamiento. Déjalos ir. ¿Dónde entonces existe ese pensamiento que dice que lo que nosotros experimentamos es esta ilusión? Existe en cada momento en que interpretes que el libre albedrío significa elección. Considerar la elección tal y como la entiendes es crear un sentido de dualidad. Es la fabricación de opuestos y el comienzo del proceso de pensamiento que parece llevarte fuera de donde realmente estás, lo que te devolverá tu reconocimiento de que nunca te has marchado es la reversión de ese proceso. No se trata de una situación profunda o compleja, es mucho más simple de lo que te permites darte cuenta. Crees que debes buscar una fórmula o una manera de ajustar tus patrones de pensamiento de tal modo que puedas devolverte a ti mismo al espacio del ser, being. Aquí está la simplicidad. Lo eliges plenamente, completamente, y con ello, a la vez, reconoces que nunca has hecho otra elección, no realmente. Capta totalmente que cuando digo ilusión, a lo que me refiero es al hecho de que no te ves o te reconoces como estando completamente despierto. Esa es la ilusión. Y una vez has hecho esa elección, el resto de elecciones parecen tener opuestos, tomando tantas diferentes formas y aspectos como permitas que la mente juegue con ellas. Es difícil, mientras estás en la ilusión, hacerte cargo del hecho de que elegiste estar aquí y de que puedes simplemente elegir marcharte. Se trata de un proceso de pensamiento, y de solo eso. Por eso es por lo que continuamente digo que no hay un lugar al que puedas irte. No hay nada que hacer. Cambiar de opinión, de mentalidad, eso sí puedes. Y yo no puedo darte una fórmula para hacerlo. Eso supondría para mí reforzar la conciencia de que tú, en realidad, sí habrías hecho algo. Pero, en realidad, no has hecho nada. ¿Cómo te puedo dar una fórmula para deshacer algo que no has hecho? Sé constante en tu reconocimiento de que eres pleno. Puede que no estés conscientemente dispuesto a aceptar el sentido total de esa plenitud, pero, como ella es lo que tú eres, obviamente sabes lo que es. Entonces, la aceptes o no conscientemente, afirma en tu mente que lo eres. Reconoce que eres pleno y que todo lo que haces o percibes que haces es simplemente una treta de tu mente que has elegido experimentar para reforzar del resto de decisiones que sientes haber tomado. Después de todo, si sintieras que no tuvieron validez alguna, ninguna de aquellas otras elecciones que tomaste o experiencias que tuviste, ¿por qué elegí experimentar el ego y la separación? Para obtener una comprensión de la respuesta a esta cuestión que tenga sentido, es primero necesario asegurarte firmemente que no elegiste experimentar específicamente la separación y la consecuencia de todas tus creencias acompañantes. El espíritu, que es la verdad de tu ser, being, existe para siempre en un estado de unidad y de completa armonía con la totalidad de la creación. Esto no puede cambiar y nunca cambiará. En este estado de ser, al que podrías referirte como éxtasis, no existe reconocimiento posible de que pudiera existir una experiencia contraria al mismo.
No elegiste conscientemente todo esto que ahora se ha convertido en este resultado que ves, en esta tu actual percepción de la separación, ya que la idea misma no tenía ningún sentido para ti. No había un plan para jugar en la separación durante un tiempo, escurriéndote afuera y adentro de la plenitud a voluntad. Solo hubo un instante que podrías considerar como de asombro o cuestionamiento ante la idea de que pudiera existir algo más, o algo más allá de tu discernimiento, awareness. Y en ese instante tuvieron lugar infinitas fantasías de diferencias y se marcharon. Y en ese instante existió todo aquello que ahora percibes como espacio y tiempo. Tú solo pareciste hacer una elección que pareció fabricar un mundo que pudiera existir aparte de la creación. El motivo de por qué creíste que podías elegir algo en el pasado es irrelevante. Date cuenta que en este momento presente puedes elegir conocer la verdad y que esa decisión no puede serte negada. ¿Qué podemos elegir hacer que pueda ser de más ayuda en el proceso de despertar? Para ti solo existe una elección que puedas hacer conscientemente, y es la elección de reconocer tu ser, de despertar a tu mente plena. Podrías pensar que tienes dos cosas que hacer mientras pareces estar en un estado de sueño y que te permitirían llegar a la plena constatación de quién eres, permitirte a ti mismo dar un paso más allá de la frontera de limitación que tu ego representa, y entonces consiguientemente expresar este ser que tú eres, este Cristo que es tú. Sin embargo, te aseguro que en mis términos solo hay una cosa que hacer, pues la segunda, a través de la experiencia de la primera, simplemente ocurrirá. Una vez que el reconocimiento de quien tú eres se convierte de nuevo en la realidad para tu mente consciente, descubrirás que lo más natural que se puede hacer es simplemente serlo. Esto no precisa de esfuerzo alguno, solo se requiere no hacer. Se trata de la actividad de meramente reflejar quién tú eres. El proceso que atraviesas al tratar de hacer que esto suceda se convierte en un evento egoico. El ego te puede presentar la teoría de que en todo este proceso es necesario amoldarse al resto de patrones básicos del ego, los cuales implican esfuerzo, un sentimiento de necesitar hacer. Esto se traduce en que el ego se pone continuamente a cargo de todo, dirigiendo tu pensamiento a través de los varios eventos y experiencias que eliges. Sugerirá que necesitas juzgar e interpretarlos, reaccionar ante ellos de tal modo que sean una experiencia positiva y por tanto de ayudar en este proceso de despertar. Como he dicho muchas veces antes, estás despierto, crees que estás soñando y esa es la ilusión. Si puedes captar la idea de que tu realidad ya es y ya está expresándose, entonces te resultará significativamente más fácil no sentir una necesidad egoica de dirigir esta actividad. Esto no es información nueva. Lo que intento hacerte comprender es que jugar al juego del ego es a veces la manera más fácil para poder salir de los caminos y patrones establecidos por el ego. También digo que tú estás ahora preparado para contemplar la sinopsis o la vía rápida. Estás preparado para ello porque has llegado a un punto donde has encontrado ya que las varias estrategias que has intentado para impulsar tu iluminación parecen haberse embarullado, parecen haberte dirigido mal y haberte mantenido en estado de confusión. Esto es absolutamente necesario para que el ego pueda preservar su sentido de limitación en ti. Permíteme volver a decir que solo hay una cosa que recordar, y es que tú ya estás despierto, y que simplemente te niegas a creerlo. Y con este rechazo es como permaneces en el dominio de la limitación. Nunca verás o experimentarás nada más ni nada menos que lo que aceptes en tu mente, consciente como verdadero. Si te concentras en reconocer que ya estás plenamente despierto y que no hay nada que puedas hacer para cambiar esta realidad, y que lo que estás tratando de conseguir es el reconocimiento o el recuerdo de esa realidad, entonces vas a enfocar las elecciones y las circunstancias bajo una luz bien diferente.
¿Cómo sé si estoy recibiendo guía por parte de mi yo superior? Es el sentimiento de relajarse en algo, la falta de necesidad de estar determinado a superar algo, lo que al final te brindará el reconocimiento de aquello que estás buscando. La razón de esto es muy simple. Cuando te determinas a hacer algo, tú te bajas a ti mismo al nivel de pensamiento del ego y eriges una barrera ante el flujo de información que te llega desde tu yo pleno, el ser que está más allá de la limitación de tu mente egoica. Temo no llegar a ser dirigido por mi yo pleno. Creo que el motivo de ello es que, a menudo al pedir guía, por lo que he podido saber, no la recibí. Estás experimentando miedo a oír las trompetas de un ángel, pero esta no es la manera en que te comunicas con tu ser o conmigo. Escucha la voz que te brinde paz. Por muy mundana y familiar o poco familiar que te suene, puedes estar seguro que estás escuchando la voz de tu ser cuando la oyes con sensación de paz. Cuando estás en conflicto, como ciertamente estás cuando te esfuerzas, no experimentarás paz y así sabrás que experimentas la voz del ego. Estás buscando algo que en tu mente has imaginado que es más complejo de lo que realmente es. La callada voz que te brinda paz es esa que has escuchado tantas veces y a la que no has dado credibilidad. Es interesante que cuando pido enseñanzas a esa voz recibo bellas respuestas, pero cuando pido guía no recibo nada. Entonces siento como que he sido dejado de nuevo con mis propios recursos, y eso me vuelve a dirigir hacia el esfuerzo. Lo que has estado buscando es consejos sobre qué hacer, y el asunto aquí es que importa poco lo que hagas. La diferencia la marca el por qué lo haces y cómo lo haces, no tanto lo que haces. Pienso que la muerte me daría paz, me gustaría salir de esto. Lo que estás diciendo es que te gustaría encontrar un modo de escapar, y te aseguro ahora que la muerte no es una escapatoria. La muerte es meramente una puerta que va de una habitación a la siguiente. Lo que encuentras en esa habitación, según traspasas la puerta, es lo que llevas contigo cuando haces el pasaje. Y si buscas escape mediante la muerte, entonces rápidamente encontrarás el mismo deseo de escaparte de esa otra habitación, de vuelta a la habitación de la vida física. Bien, si la muerte no es un escape, ¿qué lo es? ¿Por qué buscas escape? Porque soy infeliz. ¿Dónde reside tu liberación hacia la felicidad? Pensaba que una vez que supiera quién soy, sería libre y feliz. Eso es innegablemente verdad. Lo que te digo es que lo que pintas como el mundo de la muerte y lo que ahora concibes como el mundo de la vida física no son algo diferente. Eso de percibir una oposición entre mundo de la vida y mundo de la muerte no es relevante para tu despertar. El proceso de despertar tiene lugar en tu mente y esa mente está contigo en cualquier evento. Por extraño que te pueda parecer en este momento, las opciones y elecciones que tienes disponibles ante ti en este ámbito te hacen mucho más fácil elegir estar despierto. No obstante, he elegido estar despierto hace años y años y aún no lo estoy. Estás buscando una fórmula mágica, estás buscando una regla o criterio que o bien te diga que estás a cierta distancia de estar despierto en tu camino, o bien que no has hecho el suficiente progreso. Vas a ver que así no es como funciona. ¿Cómo funciona? La primera cosa que debes reconocer es que ya estás despierto. Estás pretendiendo no estarlo. La experiencia de sueño en la cual percibes que estás es tu pretensión de no estar despierto. Comienza por aceptar completamente que eres perfecto pensamiento de Dios. Puedes decir intelectualmente que entiendes esto, pero no lo crees. ¿Cómo poder decir eso? Que ya lo crees, y acto seguido en el siguiente suspiro decir, estoy luchando por estar despierto. Es un asunto de aceptación de lo que ya es, y no requiere lucha. Requiere un sentido de rendición con el conocimiento seguro de que te rindes a tu ser, a la plenitud del Cristo. ¿Por qué no confío en mí mismo? Cuando digo mi ser, mi yo, ¿estoy diciendo realmente Dios? No confías en ti mismo porque te has enseñado a ti mismo a confiar en el juicio de otros
como estándar para tu valía. Has percibido que esa evaluación te demostraba que eras insuficiente. Por tanto, te juzgabas a ti mismo como siendo rechazado. Esto lleva en último término a la conclusión de que no eres digno de confianza. Todas esas cosas te parece que están fuera de tu yo. Estoy sorprendido por la cantidad de ira que parezco tener contra Dios. Es un fallo de Dios el hecho de que yo esté aquí. Él nos puso a la gente en un agujero infernal y entonces no hizo nada para ayudarnos. Te diré que este sentimiento es así de patente en todo aquel que no se perciba a sí mismo como despierto. El grado en que lo sientes ahora y cómo te sientes expresándolo es algo nuevo para ti. Y te sorprende porque nunca lo has expresado de este modo antes. No es una emoción o sentimiento que haya surgido repentinamente, sino algo que has llevado contigo por mucho más tiempo de lo que te sería beneficioso recordar. Me gustaría liberarme de ese sentir. Entonces, permíteme que te ayude así. Dios no te ve como separado de su mente. Dios no te escucha ni una sola cosa que refleje tu pensamiento de estar separado de su mente. Dios solo te ve tal y como tú eres, lo cual es un estado de perfección. Entonces, ¿por qué Él no me revela eso para que pueda verlo también? Porque si Dios reconociera de cualquier manera que tú estás soñando, ello constituiría su apoyo a tu ilusión y tal cosa no es posible. ¿Puede Él permitirme verme yo a mí mismo tal y como Él me ve? Eso no sería apoyar una ilusión. Estás sugiriendo que tu elección de no reconocer tu ser sea revocada por Dios. Te estoy diciendo que Él no puede reconocer esa decisión como real. Él no ve que jamás hayas abandonado tu lugar en su mente. Él te ve como perfecto y solo debido a tu indisposición para aceptar su visión te mantienes sepultado en tu visión limitada. Te aseguraré ahora que te estoy reconociendo a ti como el Hijo de Dios, que te veo con sus ojos y veo tu perfección. Ahora te he dado el reconocimiento que has pedido. ¿Cómo cambia eso tu pensamiento? Cuando escuchas mis palabras, ¿te liberas a ti mismo? ¿Oíste acaso alguna cadena cayendo? No, me sentí muy desesperanzado y sin ayuda. ¿Ves? No es entonces realmente el reconocimiento de Dios lo que buscas, sino el tuyo. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese reconocimiento? Solo con decir las palabras, soy pleno, completo, soy puro, no me bastan. Por supuesto, eso no será suficiente para ti. Requiere rendirte al sentimiento que te he mencionado. Es rendirse a la verdad, y no lo puedo hacer más complejo. No puedo decirte cómo rendirte ante la realidad de quien tú eres. ¿Por qué no puedes? Eso es lo que necesito escuchar. Cuando te dije rendirte, no me escuchaste. La frustración que sientes se debe a que esperas que alguien lo haga por ti, y eso nunca puede suceder. Es imposible ser una víctima en ningún sentido. Y si pudiera llegar ahora hasta ti y con el simple acto de tocarte el hombro, limpiar tu mirada de todas esas nubes que has preservado para que te aparten de la visión de tu propia divinidad, entonces te habría convertido en víctima. Porque como puedes ver, habría existido una fuerza fuera de ti mismo que te habría traído algo hacia ti. Y eso también significaría que Dios te creó como alma cautiva y no libre. No creo que aún comprenda lo que significa rendirse. Le he dicho tan a menudo a Dios, te doy mi corazón, mi sentir, mi alma, mi voluntad. Pero no soy consciente de que haya ocurrido nada.
Es como si le hubiera faltado decir: ok, gracias chico, acepto tu rendición, me adueñaré ahora de ello. Ejercitar la voluntad de Dios solo puede ser reconocido por ti como ser la voluntad de Dios. Cuando la reconozcas como tu propia expresión de paz y armonía, no hay nada que Dios pueda obtener cuando te rindes a su voluntad. Él no me ha permitido saber cuál es su voluntad para poder rendirme ante ella, ¿no es así? La voluntad de Dios es ahora, como siempre ha sido, que experimentes solo lo que es que experimentes y seas solo amor. Y con el conocimiento certero de que te estás viendo a ti mismo como extensión de su perfección. Y no hay nada que puedas hacer para lograr esto porque es tu estado natural de ser. No veo por qué no reconozco cuál es mi estado natural de ser. Permíteme decirte esto. Estás totalmente absorbido en la búsqueda de una confirmación de la realidad de tu sueño. Estás esperando ver un reflejo del ser natural en esta ilusión hecha de retazos. No lo encontrarás aquí. Y ahora surgirá este pensamiento en tu mente, pero justo antes te pregunté sobre la muerte. Cuando te digo que no lo experimentarás aquí, quiero decir que no lo experimentarás en el marco de pensamiento que actualmente utilizas. No creo que nada en esta tierra pueda darme paz, por eso es que he buscado un despertar espiritual tan desesperadamente. ¿Y dónde podrías encontrar tu despertar espiritual? Bien, pensé que una revelación de quién yo soy me ayudaría. La gente tiene bellas visiones. Dios te da solo lo que eres, y tú eliges el resto de todo aquello que llega a tu experiencia y que esté en conflicto con eso. ¿Por qué lo elijo? Más ajustadamente, ¿por qué eliges ahora no experimentar tu conexión, tu unión, tu alineamiento real con tu ser natural? ¿Por qué no recuerdas o tienes el reconocimiento de que nunca has estado separado de la mente de Dios? ¿Por qué no me escuchas cuando te digo que nunca has abandonado la mente de Dios? Te oigo y aprecio este tiempo que me has dado, pero estoy perdido, me he perdido a mí mismo y no sé cómo regresar. Te sientes perdido porque sientes que durante mucho tiempo has pedido y no has recibido. Por tanto, sientes que debe haber algo más que pedir. Las respuestas no se han hecho más complejas, sino solo la sensación que tienes sobre el rumbo impuesto por las preguntas. Las respuestas a tus cuestionamientos siempre han sido las mismas. Pero debido a que no han resonado contigo de forma reconocible, has continuado preguntando diferentes cuestiones. Te sugeriré esto como algo en oposición a tu sentimiento de frustración acerca de no saber cómo despertar. Acepta mi verdad cuando te aseguro que ya estás despierto. Ahora, para llevarte a ti mismo hasta un punto de reconocimiento de la verdad de la que te hablo, comprométete a no hacer nada que no te dé paz. Esto será un proceso que te resultará extremadamente difícil de comenzar, ya que lo que te estoy sugiriendo es el paso que te has rehusado a dar durante muchos años. No obstante, es el único que te llevará al reconocimiento definitivo de quién tú realmente eres. En tu compromiso de no hacer nada que no te dé paz, te verás forzado a analizar muy detenidamente las elecciones que has hecho y que no te han dado paz. Y será con ese escrutinio como empezarás a entender por qué has desarrollado tal sentido de baja autoestima en ti mismo. Descubrirás todas las racionalizaciones que has usado en el pasado y te será una gran tentación continuar con ellas, pero de hecho vas a separar el grano de la paja en tu mente. Este proceso será lo que al final te brinde la claridad de las elecciones amorosas que te acercarán a tu ser. Buscas desesperadamente a alguien con quien unirte, alguien fuera que te dé amor, pero debo decirte que esta unión es imposible si no te amas a ti mismo.
No estoy diciendo que no puedas ahora experimentar, por comparación, una relación verdaderamente amorosa. Lo que te digo es que ninguna relación en su resultado final puede cumplir con tus expectativas de amor y unión si no te has aceptado a ti mismo como alguien digno de amor. No es posible que puedas dar o recibir nada que no hayas reconocido y aceptado en ti mismo. En esta búsqueda de paz puedo verme rápidamente en algún atolladero, como por ejemplo, que ahora veo como si que tengo algo de paz al saber que estoy ganando dinero enseñando a mis alumnos, pero no encuentro mucha paz enseñando. No me gusta, así que sí hay paz y a la vez no hay paz, todo al mismo tiempo. ¿Qué camino tomar? Una vez que has hecho el compromiso de hacer solo aquellas cosas que te brinden paz, encontrarás paz en lo que sea que hagas. ¿Ves? La falta de paz no tiene nada que ver con la actividad. Solo tiene que ver con la confusión que hay en tu mente acerca de las muchas cosas que están ocurriendo en tu vida. ¿Dios está viviendo su vida a través mío? ¿No sería afortunado para mí el decir que Dios no reconoce la ilusión y entonces asegurarte que Dios vive su vida mediante tu ilusión? Por otra parte, te diré que cuando estás realizado, cuando tú eres reconocible para tu ser como siendo solamente la extensión de la mente de Dios, constatas claramente que eres la única manera en que Dios puede expresarse. En este mundo, en el mundo de la realidad. Aún estás confundido cuando te hablo del mundo de la realidad. Te sacas de la manga diferentes tiempos, lugares, mundos. El mundo de Dios está en tu mente. Es dentro de la claridad como reconoces la realidad de Dios. Ella es tu mente plena, no engañada por la ilusión. Existe una gran dificultad a la hora de aceptar que definimos como ilusorio todo eso que percibes como siendo real. Te diré de nuevo que solo hay una cosa que esté realmente sucediendo, y es la expresión de la mente de Dios, y esa expresión es reconocible como siendo solo pacífica y armoniosa y en un estado constante de amor incondicional. Y cuando en tu mente experimentes cualquier pensamiento que no refleje estos rasgos, entonces estás experimentando una ilusión de la verdad. Por eso mi sugerencia era que te comprometieras a elegir solo aquellas cosas que te dieran paz, porque es mediante la práctica de eso mismo cómo alinearás mejor tu pensamiento con la realidad. Y será ese proceso lo que cambie tus patrones de pensamiento para hacerte estar mejor alineado con tus procesos naturales de pensamiento, que reflejan verdaderamente la mente de Dios. Será mediante el establecimiento de este proceso en paralelo cómo podrás hacer la transición y dar el paso final para unirte con tu ser natural, y con esa unión reconocer la verdad que nunca has abandonado. ¿Esto va a tomar mucho tiempo? La cantidad de tiempo involucrada en cualquier tarea es algo relativo a tu creencia en el concepto de tiempo. Y eso no evade tu pregunta, porque verás que cuando estés en un estado de experimentar un flujo más constante de paz en tu vida, el concepto de tiempo se hará mucho menos significativo para ti. El tiempo solo es experimentado como un freno cuando te aferras a la creencia en que lo que estás experimentando como dolor es algo de lo que escaparse. La experiencia de alegría y paz es una que refleja la infinitud, porque no conlleva sensación de miedo. Solo la sensación de miedo le da sentido al tiempo. Dicho sea de paso, la razón que tenías para preguntar esto tenía poco que ver con saber cuándo serías libre, sino que se trataba más bien de tu deseo de establecer otra regla más, un lugar al cual deberías llegar, y así, solo entonces, serías capaz de hacer un juicio sobre cómo de efectiva habría sido esta propuesta que te he dado para tu vida. Creía que la razón por la que pregunté fue porque me siento tan desmotivado. He luchado, he trabajado tan duro y tanto tiempo que estoy casi abrumado con el pensamiento de forzarme más aún.
Pero, ¿lo ves? Lo que te he sugerido es eliminar eso de tener que hacer más esfuerzo. Permíteme sugerirte una manera de establecer la validez de aquello que he dicho, cuando te hablaba sobre que es imposible ser una víctima. Más allá de tu reconocimiento en este momento, ya tienes una clara constatación de la sensación de paz. Confía en que esto es así, y ello llegará a tu centro de atención. En tu corazón de corazones ya reconoces muy claramente que tienes realmente el poder y el reconocimiento para invocar la paz en tu experiencia. Recurre a ello y confía en que así es. No eres una víctima. No te sugeriría nada que estuviera más allá de tu comprensión. Tengo seguridad en tu capacidad de escoger paz. Te dije antes que este sería el camino que te sería más difícil de tomar, porque es el que te has rehusado a emprender hasta ahora. Lo seguiré, trabajaré sobre ello. No más trabajo, por favor. Confía que si lo eliges así, así será. Y para ver los resultados de lo que has elegido, simplemente relájate y confía y experimenta. Intenta lograr un sentido de equilibrio entre lo finito y lo infinito intelectualmente. Es muy parecido a hacer malabares con una mezcla de plumas y bolas de bolera. Seguir una pluma delicada en su vuelo liberado de la gravedad terrestre despierta una sensación oculta de gran gozo. Entonces tu ego grita a tus oídos que una pelota del tamaño de una bola de bolera está a punto de darte en la cabeza, porque estás persiguiendo plumas en vez de vértelas con el mundo real. Por tanto, ves ambas como incompatibles porque intentas hacer que se fundan. Tu intelecto no aceptará la noción de que una bola de bolera sea soportada por una pluma. Lo infinito y lo finito no son compatibles. Uno existe y es verdad, el otro no, y no es más que una ilusión de la verdad. Ten claro que lo que intentas equilibrar es la verdad y la ilusión. Así, el compromiso con la verdad se convierte en un esfuerzo, hasta que te sientas lo suficientemente seguro como para dejar ir la ilusión. Verás que este acto de equilibrado, al final, se convierte en un ejercicio de futilidad, produciendo una extrema frustración. La pluma no soportará ni una pelota de ping-pong. La solución, entonces, es la de encontrar un equilibrio o compromiso mientras estás en el proceso de intentar decidir cuándo dejar que tu percepción errónea se vaya. La solución solo consiste en quitar tu enfoque en la percepción errónea. Atravesarás la ilusión hacia la verdad enfocándote en la verdad, y no buscando maneras de dejar atrás la ilusión o hacerla más confortable en tu caminar a través de ella. Por favor, no interpretes esto como una sugerencia para que te proyectes en algún punto cuando hayas aceptado plenamente la verdad de tu ser. O no lo interpretes como que tú eres algo menos que completamente gozoso en todos y cada uno de los momentos. Vivir en la verdad es completamente gozoso. Mi sugerencia no es enfocarse en encontrar un equilibrio entre verdad e ilusión, sino aceptar la verdad eligiendo paz y gozo en tu vida. A menudo se considera que, según progrese el viaje del despertar, existen otros lugares donde irás para recibir progresivamente una mayor sabiduría y para así poder alzar tu proceso de iluminación. Se han descrito ciertos sistemas solares y planetas como habiendo sido hechos con tal propósito. Ellos guardan la promesa para ti de ser lugares mágicos, habitados solo por maestros de maestros, que formarán y moldearán tu discernimiento, permitiéndote convertirte también en un maestro de maestros, un ser divino. El proceso parece razonable porque es similar a tus programas educativos que son progresivos por sistema. También te releva de la responsabilidad de hacer tus propias elecciones aquí y ahora, de recordar que ya eres un maestro de maestros y tan completamente divino como siempre lo serás. Nadie te enseñará a despertar a esto en un tiempo futuro, porque solo existe un tiempo, ahora, y un solo lugar, aquí, donde estás ahora. El despertar futuro no es posible, porque el futuro siempre permanece delante de ti.
no puede acercarse y nunca estarás en él porque solo es un concepto de la separación. Me gustaría sugerirte que intentes algo. Permítete a ti mismo concebir la mente de Dios. Estate abierto al sentimiento que venga. Tienes más reconocimiento de ella que lo que conscientemente crees. En el alcance de esta visión estará tan completamente como puedas permitirlo. Todo lo que existe, la totalidad de toda la creación en su infinita expresión. No habrá límites, no habrá definición o descripción de lugares ahí. Existirá en plenitud. Y ahora te digo que es ahí donde resides. Hasta ahí llega tu terreno de juego. ¿Dónde vas a jugar? Dentro. Solo lo determina la limitación que tú coloques en tu mente, que es capaz de experimentarla. A medida que tu mente consciente se expande y que cada obstáculo es eliminado, la profundidad de tu experiencia de la mente de Dios se abre para ti. Ha sido descrita como niveles de conciencia y planos de ascensión, pero no es apropiado. Este es un territorio pleno, total, sin cerca, fronteras o distinciones. Existe plenamente como la plena expresión de la creación que es Dios. Y tú estás en el cuadro plenamente. Solo puedes limitar tu experiencia de la totalidad al haber colocado un marco que tiene bordes finitos limitantes. Por eso digo que no hay un lugar a donde ir, no hay lugar donde no estés. Me veo continuamente oscilando hacia adelante y hacia atrás entre mi ser más bajo y quién soy yo. ¿Hay algún proceso para recordarme quién soy? Ese es el proceso. Continuar recordándote a ti mismo quién tú eres. ¿Ves? Una vez que realmente se desmorone ese asunto central del ¿soy realmente aceptable? Ello te conducirá a la exploración de ¿quién soy? Si necesito saber si soy o no aceptable, entonces debo identificarme a mí mismo. Necesitaré saber si quien yo soy tiene alguna valía. Y te digo que si quien tú eres no es valioso, entonces no hay valor en la mente de Dios. Este es el problema que muchos afrontan. Primera pregunta, ¿soy una expresión de la extensión de la mente de Dios? Y si respondes realmente sí, y entonces te rehusas a aceptar el valor de quien tú eres, te has rehusado a aceptar el valor de la mente de Dios. ¿Ves? Esta es la clave para que puedas realmente ser capaz de admitir que lo que has hecho es solo percibirte a ti mismo como separado de la mente de Dios. Si puedes superar esta valla, entonces la respuesta a tu cuestión será obvia, ¿no? Si eres una expresión concentrada y no distorsionada de la mente de Dios, y si no tienes valor, entonces no hay valor en la mente de Dios. Pregúntate esto. Sabes la respuesta. Eso es lo que realmente nos llega cada vez que rechazamos el hecho de que el amor que existe en nosotros es la única expresión auténtica que existe de nosotros. No es más complejo que lo que te digo ahora en este mismo instante. Si hay valor en la mente de Dios, si hay amor en ella y tú eres una expresión suya, ¿por qué no lo aceptas? ¿Quieres una definición de estar despierto frente a estar dormido? Acabas de tenerla. Es solo eso. Es tu aceptación de reconocimiento de quien tú eres. Y no hay obviamente nada que alcanzar excepto creerlo. Así, cualquier proceso que puedas pedir o fraguar para ti mismo es un proceso que no tiene más que esta meta: hacerte creer lo que ya conoces que es verdad. Ahora que he dicho algo un poco sombrío, permíteme darle el dado brillante. No hay forma de que no hagas esto. Es quien tú eres, y no puedes esconderte de ello para siempre. Tu recuerdo no se ha perdido porque no parezcas usarlo. Y en el momento de reconocimiento recordarás instantáneamente que nunca se ha marchado. Es la misma experiencia que ahora tienes al despertar de un sueño cuando estabas durmiendo.